están, hermanos, hermanas? Nos da mucho gusto saludarles. Nos da mucho gusto poder seguir estudiando juntos la palabra de Dios y buscando en la Biblia ese camino, esa luz que Dios nos da para no tropezar y para seguir una vida siempre bajo su voluntad, bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Le voy a pedir que me ayude a orar, a que estemos todos unánimes en oración y podamos pedirle a Dios que Dios esté aquí. Ahí donde tú estás, en tu casa, con tu familia, busca al Señor en el nombre de Jesús. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que encontramos, Señor, esa lámpara a nuestros pies para no tropezar, Señor. Hoy te pedimos, háblanos, Señor, háblanos al corazón. Ayúdanos, Padre, a modificar, Señor, si hay algún concepto que está incorrecto, Señor, que está en contra de lo que es tu voluntad, tu palabra. Ayúdanos a cambiar, Señor. Y también ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a que cada día seamos más parecidos a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos tu presencia poderosa, Señor, trayendo unidad a nuestras familias, salud, bendición, Señor, trayendo salvación, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Dios. Tú eres fiel, tú eres bueno. Tú eres nuestro Padre y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, les voy a pedir un favor, si pueden abrir las Biblias en el libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 11, y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Números 11, 11. ¿De acuerdo? Búsquelo ahí en su Biblia y vamos a leerlo juntos. Y dice, Números 11, 11, dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Vamos a ver el día de hoy un tema muy importante, y es el principio de una serie. Y esta serie se llama Libres de la Depresión. Libres de la depresión. Y sabes, hermano, vamos a estudiar la vida de tres grandes varones de Dios. Uno de ellos, como estamos viendo aquí, es Moisés. La próxima semana estudiaremos la vida de Elías y después una semana estudiaremos a Jonás, el profeta. Y a través de las vidas de estos varones de Dios, siervos de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermano, que no estamos exentos a en un momento enfrentarnos a un desánimo profundo. No estamos exentos a que en un momento podamos decir el cristianismo nos hace inmunes al sufrimiento. Claro que no. La realidad, hermano, hermana, es que nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que nos da consuelo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos aconseja, que nos levanta. Nosotros tenemos la palabra de Dios para salir adelante. Pero en la vida, al igual que cualquier otro ser humano, enfrentamos dificultades y enfrentamos problemas. Y en algún momento puede caer nuestro ánimo y en algún momento podemos sentirnos nosotros en ese tipo de problema en el que podemos ver no esperanza y entonces caer en algún tipo de depresión, de desánimo.
Y de esos tiempos, hermano, hermana, debemos salir cuanto antes. ¿Sabes? Tienes que salir lo antes posible de esos problemas de desánimo profundo o de depresión, porque cuando uno está pasando por ellos, nuestros pensamientos no son con claridad y entonces podemos tomar malas decisiones basados en el temor, basados en la depresión, basados en la tristeza, que son pésimos consejeros. Podemos tomar decisiones muy malas que afecten aún nuestro futuro, nuestro destino. ¿Sabes, hermano, hermana? Siempre que hablemos del desánimo profundo o de la depresión, tenemos que mencionar algo. Y es que en algunas ocasiones el problema de la depresión es un problema fisiológico, en donde la persona requiere una ayuda profesional de un médico especialista. ¿De acuerdo? Hay veces en que en nuestro cerebro, ¿sí?, las neuronas se conectan unas con otras a través de impulsos eléctricos y corren a través de unos líquidos esos impulsos eléctricos, y son líquidos que tienen sales. Pero por algunos desórdenes fisiológicos, muchas veces la concentración de las sales de esos líquidos que están en el cerebro puede bajar, y entonces esos impulsos eléctricos de las neuronas van y viajan distorsionados, y entonces una persona puede en algún momento sufrir algún tipo de depresión y ver la realidad mucho más triste, mucho más oscura de lo que realmente es, pero no por una situación como las que vamos a ver aquí, sino porque existe un problema fisiológico que tiene que ser atendido. Entonces, debe usted descartar si en algún momento dado hay alguna persona pasando por depresión. Se debe descartar que sea un problema fisiológico, y es bueno visitar a un médico especialista para verificar que el problema no sea en una base como la que le platico, fisiológica. Sin embargo, la gran mayoría de las ocasiones la depresión es causada por otro tipo de circunstancias. Hay muchas veces que cometemos nosotros errores en nuestras vidas, y al cometer esos errores por falta de guianza en la palabra de Dios, muchas veces metemos nosotros nuestra propia vida a un desánimo profundo. Metemos nosotros nuestra propia vida a depresión. No estamos hablando del tipo de depresión que le hablaba en un principio, que es un problema fisiológico, un problema de una enfermedad, sino vamos a hablar exclusivamente del problema emocional, de aquella persona que tiene una profunda tristeza, que está viendo no la realidad con claridad, sino que está viendo las cosas tremendamente tristes, tremendamente oscuras, ¿sí? Y de esos problemas debemos nosotros salir. A través de la vida de Moisés, de Elías y de Jonás, vamos a estudiar estos pasajes en los cuales vemos cómo ellos pasaron por algún momento de desesperación, de desánimo muy profundo, y cómo salieron de ellos, cómo es que entraron a eso y cómo salieron de ellos. Y vamos a verlo a través de Moisés. En un momento, hermano, Moisés estaba tan profundamente desanimado que le dijo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo más. Prefiero que, si he hallado gracia delante de tus ojos, me quites la vida. Así le dijo Moisés a Dios. Lo acabamos de leer, ¿sí? Dice en el versículo 15: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que ya no vea mi mal. Estaba tan profundamente afectado en su ánimo Moisés, ¿sí?, que una opción que tenía era decirle al Señor: quítame la vida. Y sabes, hermano, hermana, por eso es tan importante atacar el problema de la depresión.
atacar el problema de la depresión es muy importante y tenemos nosotros a nuestro Dios para subir ese ánimo, para salir de esa depresión, de esa desesperanza de ver las cosas más difíciles de lo que realmente son. Porque, ¿sabes? Cuando una persona se desalienta en esas magnitudes, muchas veces puede ser tal su desánimo y tal su desesperanza que pueda empezar a perder el sentido su vida. Y es peligrosísimo. Tú y yo debemos, hermano, hermana, combatir el desánimo, combatir la depresión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo los consejos de la palabra de Dios, para que no caigamos nosotros en ese punto en el cual vemos nosotros a Moisés en ese momento. Y nos damos cuenta que hermano, Moisés siendo un varón de Dios impresionante, sí, y por eso le digo, ninguno de nosotros estamos exentos de que en algún momento en nuestras vidas podamos pasar por esto y debemos nosotros saber cómo hacer para no caer en esto y también cómo hacer en caso de que caigamos en una de estas situaciones, saber qué es lo que se hizo mal para poder arreglarlo y salir adelante. Fíjese que en el caso de Moisés, tenía mucho más cosas por las cuales estar gozoso que por las cuales estar triste. Su liderazgo era un liderazgo impresionante, apoyado por Dios en todo. Había visto milagros, había visto plagas caer sobre Egipto, había visto la mano de Dios abriendo el mar, había él visto la presencia de Dios, hablado con Dios cara a cara. Había él estado en esa situación de liderar a un pueblo de más de 1,5 millones de personas en un desierto. Ya el simple hecho de mantener a ese pueblo con vida era un verdadero milagro de Dios, y Dios estaba obrando ese milagro a través de su siervo Moisés. Y si nosotros vemos desde una perspectiva, quizá uno de los más grandes líderes de la historia de la humanidad era Moisés, con un éxito extraordinario, y sin embargo, en un momento, él se desalienta porque sentía que su ministerio, sentía que su trabajo era un total y absoluto fracaso. Él empezó a desanimarse porque se daba cuenta de que el pueblo se quejaba y venían a quejarse con él, y él cargaba con todas esas quejas y sentía como que entonces su propio trabajo era un trabajo deficiente y que no había logrado alcanzar lo que Dios le había pedido. Ese desaliento tan profundo que inclusive llegó hasta un deseo de morirse, venía por esas quejas continuas de los israelitas, y se había vuelto una pesada carga sobre él que lo tenía exhausto física y emocionalmente. Estaba Moisés abrumado, ¿sí? ¿Sabes, hermano, hermana? Sentía que su servicio, su ministerio había sido un fracaso, estaba abrumado por los problemas, estaba exhausto por el trabajo y estaba desgastado totalmente emocional. Y esos son los factores que hoy vamos a estudiar que causan en nosotros desánimo. Causan desánimo y debemos nosotros quitarlos de nuestra vida. Y vamos a ir estudiando uno a uno. Primeramente, hermano, Moisés estaba tomando cargas sobre sí y responsabilidades sobre sí que Dios no le había dado a cargar. Y eran esas cargas las que estaban aplastando su vida. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el yugo del servicio a Dios se vuelve pesado, es que estamos cargando cosas que Dios no nos ha dado a cargar. Si estuviéramos llevando la carga exclusiva que Dios nos da, sería un yugo fácil y una carga ligera.
cuando el yugo se vuelve pesado, aplastante y nos lleva a un exhaustivo trabajo físico y emocional que causa un tremendo desgaste en nuestro ánimo, hermano, entonces estamos trayendo cargas que Dios no nos ha dado. Son cargas religiosas, son cargas que uno mismo se impuso. En el caso específico de Moisés, la carga que él traía es que él se sentía responsable por las decisiones y por la madurez del pueblo. Él se sentía responsable por las respuestas del pueblo hacia Dios. Él sentía que él había fallado como guía del pueblo porque el pueblo se rehusaba en tener fe y en entregarle la vida a Dios. Y sabes, hermano, eso no era así. Sabes, Dios solamente le pedía cuentas por sí mismo. Y es así contigo y conmigo, hermano, hermana. Y esto es algo que sucede muchas veces en el ministerio y se lo voy a contar. En un momento dado yo pasé por una situación similar en donde, por ejemplo, un discípulo cuando iniciábamos en la iglesia se volvía al mundo y entonces se le hablaba a la persona en algún tipo de seguimiento y decía, ya no quiero saber nada de la iglesia, ya no quiero saber nada del Señor Jesucristo. Y sabíamos pues por algún familiar, por alguna persona cercana que el muchacho estaba otra vez en alcoholismo, que el muchacho estaba otra vez mal. Y entonces, ¿sabes? En ese momento en mi vida, cuando te estoy hablando de los inicios de Camino Extremo, entraba un desánimo muy fuerte. Y entraba un desánimo que no solamente me afectaba en el área ministerial, sino que también me afectaba en mi vida personal. Y llegaba yo desanimado muchas veces a mi casa porque sentía yo que ese hombre, esa mujer que decidían darle la espalda al Señor, como que yo hubiera tenido la culpa en algún momento, como que hubiera podido yo haber hecho algo más, como que no había hecho yo lo suficiente, como que el ministerio hubiera sido algo incorrecto. Y sabes, hermano, fue hasta en un punto en donde eso me estaba afectando, que entrando ahí en la presencia de Dios y leyendo su palabra, entendí que yo era responsable por mi propia vida, por mi familia, mi esposa, mis hijos, por lo que nosotros respondiéramos de fe ante Dios, pero que yo no era responsable de las decisiones de otra persona. Y lo puede uno ver en la palabra de Dios, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo les decía, vayan, prediquen el evangelio, y si en algún lugar los rechazan, decía él, sacúdanse el polvo y váyanse y sigan predicando. Es decir, hermano, hermana, en nada tiene que ver la unción, en nada tiene que ver el compromiso de un predicador o de un pastor o de un líder en el rechazo de una persona. Una persona tiene su libre albedrío y puede decidir rechazar al Señor Jesucristo o aceptarle. Nosotros somos enviados a predicar las buenas nuevas de paz del Evangelio del Señor Jesucristo, a sembrar la semilla en la tierra fértil que dé fruto, pero también mucha de esa semilla cae en el camino o cae entre espinos y la ahogan los afanes del mundo. Y sabes, hermano, en un momento dado yo entendí que mi obligación o mi compromiso con Dios era presentar el Evangelio del Señor Jesucristo en santidad y presentar el Evangelio con unción bien preparado, pero no era mi obligación o no era una carga que yo debía tomar la respuesta de la persona que iba a escuchar el Evangelio. Mi obligación era llevar el evangelio con unción, pero lo que la persona respondiera no era una carga que yo debía tomar. Estamos viendo entonces esto mismo en la vida de Moisés. Por supuesto, a un grado muchísimo mayor y tomando esta como proporción pequeña de lo que yo les platicaba, con la responsabilidad de tener un pueblo en el desierto, con la responsabilidad de ese pastoreo tan impresionante que tenía Moisés. Pero en un momento dado,
Moisés llega a calificar su actuación personal viendo la respuesta de algunos, porque ni siquiera eran todos, que tenían falta de fe, que se querían regresar a Egipto, que se quejaban, ¿sí? Y que pedían, en este caso, pedían carne y ya se habían cansado del maná. Dice la palabra de Dios que recogían el maná y ellos empezaron a hacer ciertos platillos, ¿sí? Dice ahí la palabra de Dios que a veces cocían panes con el maná, hacían ciertas cosas. Y yo quiero imaginar, hermano, hermana, lo que ha de haber sido el maná. Ha de haber sido una comida extraordinariamente nutritiva. ¿Te imaginas? Yo creo que tenía todos los nutrientes. Yo creo que el maná era la comida perfecta. Tenía todos los nutrientes para mantener la vida en salud. Sin embargo, llegó un momento en que estas personas se cansan de comer el maná y el problema no fue ese. El problema fue la actitud con la que llegaron delante de Moisés y delante de Dios. A exigir y a decir que no, en Egipto teníamos otras cosas. Imagínense otra cosa distinta, en fe y en llenura del Espíritu Santo, si el pueblo hubiera dicho: Señor, venimos delante de ti con una petición en nuestros corazones. Queremos pedirte, si es posible, que se haga tu voluntad, que nos des la posibilidad de comer carne, Dios, si es posible. Te damos gracias por el maná, Señor, pero ¿será posible, Señor, si hemos hallado gracia? Hermano, eso hubiera sido hermoso. Sin embargo, no. Decían, mejor estábamos en Egipto, y esos eran los comentarios ofensivos en contra del mismo Dios. Comentarios de falta de fe, comentarios de como juzgando el proceder de Dios, ¿sí? Pero, ¿sabes? El gravísimo problema en la vida de Moisés es que se cargó con una carga que no era de él, y era la respuesta. Él, delante de Dios, solamente tenía la responsabilidad de su propia madurez espiritual. Y Dios le había mandado a enseñarle al pueblo, pero la respuesta de los que le escuchaban, hermano, no era una carga que tuviera que estar cargando Moisés. Y Moisés empezó a cargar con eso y empezó a tomar el mal proceder de los israelitas, lo tomó como un fracaso personal y ahí empezó su profundo desánimo. Primero, hermano, hermana, tenga cuidado. No sea que nos estemos cargando con cargas religiosas y con yugos que Dios no nos ha puesto a cargar. Hermano, la carga de nuestro Señor es fácil y es ligera, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Tiene usted que saber sus responsabilidades y cumplirlas delante de Dios y no cargarse muchas veces con responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Llevándolo otra vez a nuestro ejemplo de como líderes, como siervos de Dios. No quiere decir que no vamos a tener interés en las ovejas, no vamos a interés en las personas. Claro que no. Usted tiene que llegar con unción. Eso es lo que Dios le va a usted a pedir. Usted tiene que llegar orando. Usted tiene que hacer lo mejor que usted pueda. Pero también tienes que saber que la persona tiene un libre albedrío y puede escoger por Dios o puede escoger rechazar al Señor. Y no tiene nada que ver en ese momento si tú hiciste un buen trabajo o no, sino es simplemente si una persona ama más las tinieblas que la luz que Cristo le ofrecía y rechaza la gracia del Señor. Hermano, hermana, al mismo Señor Jesucristo, el joven rico le rechazó. El mismo Señor Jesucristo también predicó la palabra y algunas personas se fueron y le decían: dura palabra es esta, y uno a uno se fueron yendo. Hermano, hermana, también existe una predicación con unción y que una persona pueda rechazarla. Por supuesto que hay. Entonces, nuestra labor es llevar esa en santidad nuestra vida. Nuestra labor es enseñar la palabra de Dios con la sana doctrina, sin añadir, sin quitar. Nuestra labor es orar. Nuestra labor es mostrar el amor de Cristo. Pero no podemos nosotros tomar como responsabilidad si la persona recibe o no. Eso es ya un libre albedrío. Primera
situación que debemos ver que causó en la vida de Moisés tremenda depresión y que lo llevó a un desánimo profundo es tomar cargas que no le había impuesto Dios. Y lo segundo, evaluar su accionar a través de cargas que no eran cargas que Dios le había puesto. Número 1, entonces, cuidado con cargas religiosas. Cuidado con cargas religiosas. Segundo, dice aquí Moisés, ¿sí?, que estoy solo. Vea el versículo 14. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. ¿Sabes? Cuando empieza a haber desánimo en nuestras vidas, muchas veces es cansancio acumulado de mucho tiempo. En el caso de Moisés estaba exhausto física y emocionalmente. Y en ese cansancio tremendo, abrumador, físico y emocional, es un lugar muy propicio para un ataque de Satanás. Y ese ataque de Satanás es empezar a decirte mentiras. Que estando en ese estado de desánimo, cobra ahí un lugar muy sencillo de que prolifere ese ataque satánico y que las mentiras te las empiezas a creer. Y entonces le dice Satanás a Moisés, tú estás solo y tú estás llevando esta carga solo. Eso no era verdad, hermano. Primeramente, Moisés tenía a Dios. Y él podía hablar con Dios cara a cara como habla uno con su compañero. Segundo, tenía a Aarón, su hermano. Tenía a Aarón como sumo sacerdote y era una persona tremendamente cercana a él. Tenía a otro persona que era muy cercana a él, que era Hur, un varón de Dios impresionante, cuando estaban ellos en esa guerra contra los amalecitas y que levantaba las manos y si se cansaba las bajaba. El que le sostuvo una mano fue Hur y el que le sostuvo la otra mano fue Aarón. La realidad es que no estaba solo, tenía a su esposa, tenía un buen matrimonio, sí, tenía un buen matrimonio, tenía a su suegro, un buen consejero. Moisés no estaba solo. Pero en ese profundo, exhausto cansancio físico, emocional, es un lugar muy propicio para que Satanás traiga mentiras y la persona se las crea y entre en una profunda depresión. Tú estás solo, nadie te quiere, a nadie le importas, empieza a decir Satanás. Cuando dejamos nosotros ese desánimo, esa falta de esperanza, ¿sí? Porque la gente cuando ya no ve esperanza y cree que su vida no tiene solución, que su problema no tiene solución, es cuando entran en una profunda depresión y empiezan a decir no vale la pena vivir y es tremendamente peligroso eso, tremendamente peligroso. Y en ese momento es muy susceptible a que Satanás hable a su corazón y empiece a decirle mentiras que se puede llegar a creer. A nadie le importas. Tú estás solo, nadie ve por ti, ¿sí? Y empieza a decirle inclusive cuestiones de fe. ¿Y dónde está Dios que te sostiene? Mira, Dios te puso una carga demasiado pesada. Es un lugar muy propicio, ese cansancio, ese exhausto emocional y espiritual y físicamente. Es un lugar muy propicio para un ataque de Satanás, ¿sí? La realidad, hermano, no era esa, no estaba solo, no estaba solo. ¿Sabes? Todos nosotros, hermano y hermana, primeramente quiero decirle algo, nunca vamos a estar solos, porque la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además quiero decirle algo, hermano, hermana. Dios instituyó a la iglesia del Señor Jesucristo, como un lugar para que nosotros podamos en algún momento sostener a alguien que está desanimado o que está herido.
en oración, con una palabra de ánimo, y también para que nosotros en algún momento seamos sostenidos cuando sea nuestro ánimo el que decae. Hermano, dice la palabra de Dios, ay del solo, porque cuando caiga no habrá quien le levante. Usted y yo primeramente tenemos al Padre Celestial, al Espíritu Santo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, esa Trinidad Santa, un solo Dios. Pero ¿sabe una cosa? También Dios nos instituyó en la iglesia de Cristo para tener un consejo. Fíjese, un consejo que su suegro Yetro le había dado. Le decía a él, no lleves tú esa carga de impartir justicia. ¿Sí? Las cosas más fáciles, dáselas a otras personas, instrúyelos y delégales, le dijo Yetro. ¿Sí? ¿Sabes, hermano, hermana, qué importante es que nosotros tengamos tanto ese sustento que es la roca, que es nuestra salvación, que es el Señor Jesucristo, y que tengamos también nosotros la bendición de estar arropados por la iglesia de Cristo. La bendición que podamos tener nosotros un Yetro, un consejo sabio que viene de parte de Dios, un pastorado, un liderazgo en la iglesia, que te pueden dar un consejo sabio que viene de parte de Dios. Esto lo podemos nosotros ver, hermano, hermana, en ese pasaje de la Biblia, ¿sí? Antes de irme a él, quisiera terminar viendo cómo Dios trató a Moisés, ¿sí? Cómo Dios trató a Moisés. Y entonces, en el versículo 14, después de que se quejó Moisés, tanto agravio, dijo, me está aplastando esta carga y tú me pusiste esta carga, le dice a Dios, cuando no era verdad. Él estaba tomando una carga religiosa, no una carga que Dios le había impuesto. Se había autoimpuesto él esa carga. Y entonces Dios le dice, después de que le dice, no puedo soportar todo esto yo solo, si tú quieres que yo lo soporte, mejor quítame la vida, le dice, para que yo no vea este mal. Versículo 16, y ahí contesta Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Sí? ¿Sabes, hermano, hermana? Cuando nosotros vamos a Dios, encontramos la solución a nuestros problemas. ¿Sabes? Si un día estás desanimado, no tengas pena. Ve a Dios. Dios no se va a espantar. Dios nos conoce. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que nosotros nos compara con Elías, que dice que nosotros somos como Elías, que también sufría, ¿sí? y que pasaba por dificultades, por debilidades, y Dios las conoce. ¿Sabes, hermano? Dios nos hizo. Dios sabe que en algún momento pasamos por desánimos. Pero el desánimo, hermano, se puede tratar de dos formas. La forma incorrecta, y es cuando te vas a platicar con el diablo. Y en esa tristeza entras en el ensimismamiento y empiezas a pensar solo en ti mismo y dejas que el diablo te diga, estás solo, nadie te quiere, tu vida no tiene sentido, estás muy mal, ¿sí? Nadie ve por ti. Y empieza a hablarte mal hasta de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesitabas? Y sabes, hermano, si te quedas ahí, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y el objetivo de Satanás es terminar con tu vida. Y si tú te pones a platicar con Satanás, Satanás es astuto. Y en ese momento de desánimo es un lugar propicio para un ataque satánico letal en contra de tu futuro, de tu destino. En esos momentos, cuando sientes un vacío, cuando sientes un momento de tristeza, cuando sientes un momento de una profunda nostalgia que te está atando, que te está hiriendo, ese es el momento en el que hay que correr a la presencia de Dios.
Moisés lo hizo bien. Estaba deprimido. Moisés estaba mal. Estaba que deseaba hasta morirse, hermano. Pero hizo lo correcto Moisés. Y por eso es el Moisés que nosotros conocemos, porque fue a la presencia de Dios. Y aunque se sentía triste y aunque se sentía abrumado y exhausto emocionalmente y físicamente, fue al lugar correcto. Y le dijo, Señor, así me siento. Y entonces Dios le dijo, vamos a solucionar este problema, Moisés. Vamos a solucionar este problema, Moisés. ¿Sí? Y Moisés en ese momento le dijo, tráeme a 70 personas, ahorita vamos a delegar. Y el Señor resolvió el problema. No solamente eso, sino que Dios les permitió ahí a que comieran carne, ¿sí? Y sabes, hermano, hermana, cuando pasamos por esos momentos, no platiques con el diablo. Ve con tu carga a Dios y Él te hará descansar. Él te hará descansar. Le quiero pedir por último que abramos la Biblia. Vamos a abrir ahí la Biblia, pero en Éxodo capítulo 17, versículo 10. Éxodo capítulo 17, versículo 10. Y dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre la piedra, y Hur y Aarón sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Una vez más, vemos un momento en el que Moisés era una clave ahí en el servicio a Dios, pero sin embargo, cuando levantaba sus manos prevalecía Israel, al mando del ejército estaba Josué, pero se cansaban sus manos y las bajaba, y entonces empezaba a prevalecer Amalec. Fue ahí donde se toma una decisión. Y esa decisión, hermano, hoy nos enseña mucho. Nos enseña mucho, porque tú y yo no estamos exentos de que se cansen nuestras manos. Tú y yo no estamos exentos de algún momento estar exhaustos o de estar enfrentando una causa tremenda, difícil. Pero ahí es donde dos elementos son muy importantes. Primero, esa roca en la que se sentó Moisés. Y la roca, sabemos nosotros, es el fundamento, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, si tú oyes mis palabras y las haces, te compararé a un hombre sensato que fundó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron vientos y soplaron los vientos, no la derribaron. ¿Sabes, hermano? Así como Moisés le pusieron esa roca para que se sentara, nuestra vida debe estar asentada en Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Y de esa misma manera como necesitamos a Dios, también nos necesitamos los unos a los otros. Y estaba Hur de un lado tomando una de sus manos, y estaba Aarón del otro lado. Y entonces hubo firmeza en sus manos. Hermano, hermana, ¿sabe una cosa? Nosotros necesitamos de la iglesia de Cristo, todos nosotros. En muchas ocasiones he escuchado yo personas que argumentadas me dicen, es que yo ya aprendí mucho de la Biblia y yo le puedo enseñar a mis hijos y yo no necesito ya de la iglesia, y se van. ¿Sabes, hermano, hermana? He visto, no en muchas, pero en algunas ocasiones ese argumento. En una ocasión, un discípulo muy querido me dijo eso. Sí, yo ya era líder de célula, decía, y yo ya no quiero más venir, yo voy a enseñarle a mis hijos, yo sé de la palabra de Dios y ya no necesito de la iglesia. Un argumento tremendo. Y se fue de la iglesia, sí, se fue de la iglesia. No habían pasado más de un año cuando ese varón ya había vuelto atrás. Ya estaba otra vez su vida en pecado y ya estaba otra vez
su familia en estragos. ¿Sabes, hermano, hermana? Nosotros necesitamos de la iglesia de Dios. Es ese lugar en donde nos encendemos, ese lugar en donde nos mantenemos en Cristo, ese lugar que nos da ánimo, que nos da palabra, es ese lugar que instituyó nuestro Señor Jesucristo para dar firmeza en nuestras manos. Y así como Aarón y Hur sostenían, usted y yo también tenemos que ser siervos de Dios para sostenernos los unos a los otros y saber que en un momento de debilidad habrá ahí una persona que sostenga nuestra vida con una oración, con una palabra de aliento. No solamente eso, en la iglesia de Cristo encontramos también un buen consejo, un consejo de parte de la Biblia. Moisés lo tuvo en su suegro Yetro, varón de Dios también, un varón de Dios. ¿Sabe, hermano, hermana? Hoy vemos que Moisés cayó en esta circunstancia de un profundo desánimo porque se cargó con cargas que Dios no le había impuesto, porque llevó su vida a estar exhausto física y emocionalmente, y se puso a escuchar las voces del diablo que le decían que estaba solo. Y se puso a platicar con el diablo que aún su vida no tenía sentido y que su ministerio era un total fracaso. Sin embargo, tuvo un gran acierto, y es que fue con Dios. Y entrando a la presencia de Dios, todo cambió. Primeramente, Dios solucionó su problema de cansancio, Dios solucionó su problema de carga emocional y física y repartió entre 70 varones la carga que estaba sobre Moisés, que él sentía que Dios le había impuesto, pero realmente él se estaba imponiendo esa carga solo. Segundo, hermano, hermana, Moisés llegó en un momento dado a entender que él era responsable de su madurez espiritual y de sus respuestas delante de Dios, pero que no tenía una responsabilidad de cómo otros reaccionaran ante las palabras y a las ordenanzas de Dios. Que él tenía una responsabilidad de enseñar, de bendecir, de orar, pero la madurez o la respuesta de la otra persona no era una carga impuesta sobre su vida. Sabes, hermano, a través de la vida de Moisés vemos nosotros que si en algún momento hay desánimo, si en algún momento hay tristeza, tienes que correr a la presencia de Dios. Y que es sumamente importante la labor de nosotros dentro de una iglesia y de la iglesia misma para con nosotros, de sostenernos los unos a los otros. Que sea Señor Jesucristo esa roca que es nuestro cimiento, nuestro fundamento firme, y que juntos todos nosotros le demos firmeza cada uno a las manos de nuestros compañeros. En tu familia tú necesitas dar esa firmeza, y también que esa firmeza en algún momento la puedas tú recibir, y veremos tremendas victorias. Y podremos de esa manera, hermano, permanecer años y años hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Hasta que el Señor Jesucristo venga por ti, hermano, hermana. Permanecer en su amor para siempre. Permanecer en su amor. Que ningún desánimo, que ninguna tristeza, que ninguna depresión, que ningún momento de estar exhausto emocional o físicamente nos vaya a separar de nuestro destino eterno, que es la salvación y la vida con Jesucristo. Hermano, hermana, que cada uno de nosotros hoy podamos siempre correr al lugar correcto, no a la plática con el diablo, sino abrirle nuestro corazón a Dios y saber que en la iglesia tenemos nosotros un lugar para que sean sostenidos nuestros brazos y podamos tener firmeza en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Bendito Padre, hoy queremos orar por cada hermano o hermana, Señor, que están en sus casas, Padre. Quizá alguno de ellos, Señor, está pasando por un momento, Señor, de cansancio emocional, que lo está llevando a un desgaste, que está llevando a la hermana, Señor,
a un profundo desánimo, Señor, en el que quizá han escuchado la voz del enemigo, Señor, que trae una mala valuación a sus trabajos y empiezan a sentirse, Señor, que no ha valido la pena. Incluso, Señor, puede ser profundo al grado de que perdamos la esperanza de un mejor futuro, Señor, y perdamos el sentido de lo que es la vida. Que nunca tal acontezca, Señor, en el nombre de Jesús, sino por el contrario, Padre, que sepamos, Señor, que tú eres más grande que cualquier problema, y que aunque muchas son las aflicciones de los justos, de todas ellas nos librará el Señor. Bendito Padre, que en lugar de hablar con el diablo que nos viene a querer, Señor, poner en duda tus promesas y la esperanza que tenemos en ti, y quiere venir a engañarnos, Señor, a través del engaño de la soledad o de la desesperanza, que corramos a ti, Señor, donde hallaremos solución a nuestros problemas. Padre, si hay algo que hoy debemos poner por obra, si hay algún tiempo, Señor, de profunda desánimo o desesperanza, hay que correr a ti, hay que correr rápido a ti. Se tiene que salir rápido de ese estado, Señor, porque es un estado peligroso. Somos presa fácil de un ataque del diablo, Dios. Somos presa fácil de tomar una decisión equivocada que afecte el destino de nuestras vidas para mal. Pero si por el contrario, Señor, en lugar de quedarnos en la tristeza o en lugar de platicar con el diablo, corremos a tu presencia y hablamos contigo, Señor, tú nos das descanso. Tú nos das nuevas fuerzas, tú nos renuevas, Señor Jesús. Tú nos renuevas, Señor Jesús. Tú nos muestras, Señor, el porvenir. Tú nos muestras la luz que está por delante, Dios. Tú nos muestras que las tribulaciones son pasajeras, Señor, y que saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Padre, que mis hermanos, hermanas, que todos nosotros, Señor, en algún momento de necesidad emocional, corramos a ti, porque en tu casa tenemos siempre un lugar. Y también, Padre, sabemos, Señor, que la iglesia y el compañerismo y la hermandad en Cristo Jesús son importantísimas. Por eso, Señor, tú instituiste la iglesia para que tu evangelio fuera predicado y para que fueran formados discípulos, Señor, en el carácter de Cristo. Y eso requiere personas comprometidas y requiere del compromiso de nosotros. Primeramente, Señor, para que si en un momento soy yo el que está pasando por desánimo, sea alguien en la iglesia quien me pueda, Señor, sostener, quien me pueda dar una oración. Por eso debo pertenecer, Señor, a mi iglesia, debo pertenecer a la célula y debo, Señor, de fomentar hermandad y amistad en la iglesia de Cristo, Señor, para poder tener siempre una palabra de aliento y para que si en algún momento decae mi ánimo, haya quien me sostenga. Pero también, Señor, como contraparte, si de gracia recibimos, tenemos que ser siervos tuyos. Y si en algún momento somos nosotros los que debemos sostener con alguna oración o con una palabra de aliento de tu palabra a alguien, Señor, que estemos prestos para hacerlo. Esa es la hermandad en Cristo Jesús. No estamos solos, tenemos a nuestro Señor y Salvador y tenemos a los hermanos en Cristo en la iglesia y te damos gracias, Dios. Que no creamos las mentiras del diablo, Señor, y por el contrario, Señor, en el nombre de Jesús, que vayamos a ti, donde tú das solución a los problemas y donde tú nos quitas las cargas pesadas y nos haces descansar en el nombre de Jesús. Y en esta misma actitud, querido hermano y hermana, si tú estás por primera vez escuchando estas palabras, quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama tanto que se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo y tomó nuestros pecados, el tuyo y el mío, y los pagó en la cruz, para que todo aquel que en Él crea sea libre de la condenación del pasado y pueda empezar una nueva vida en Él.
Y para empezar esa nueva vida en Él, solamente hay que llegar a Él con un corazón arrepentido y decir: Señor, creo en ti. Y si tú quieres hacer esta oración el día de hoy, yo te invito a que ahí cierres tus ojos e invites al Señor Jesús a tu vida. Y dile ahí: Señor Jesús, gracias porque hoy escuché tu palabra. Te pido, Señor, que me perdones si he estado alejado de ti, o si con mis palabras o con mis actos he herido a alguna persona. Perdóname, Señor. Entra a mi vida, te necesito, Dios. Entra a mi familia, únenos, restáuranos, Señor. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que murió en una cruz y que resucitó y que pagaste por mis pecados para darme una nueva oportunidad que hoy recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, qué bendición que haya hecho usted esta oración. Le queremos invitar a la congregación. Ahí en la página de internet de caminoextremo.org hay un botoncito que dice inscríbete. Te puedes inscribir a un boletín que te va a llegar, un email cada semana con una palabra de aliento, y también te puedes inscribir a una célula, que son células online pero en vivo, donde un líder se va a conectar y a través de un programa que se llama Google Meet vas a poder estar ahí en esa reunión virtual. Y pronto, cuando termine esta pandemia y cuando podamos reunirnos en la congregación una vez más, tendremos nuestras reuniones a las cuales estás cordialmente invitado a participar. Que Dios te bendiga y le damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos, hermanas. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.